En la ocasión pasada, haciendo un breve resumen de lo que habíamos trabajado en la ocasión pasada, habíamos visto que la destrucción no es la voluntad del Padre, que la creación está quebrantada, que el Señor lo que quiere es hacer algo al respecto, es decir, respecto a la condición del ser humano. Quiere restaurar la relación con el hombre, que el pecado es más que simplemente mal comportamiento, que Dios no quiere condenar, sino salvar, que quiere liberarnos y restaurarnos. Y que esa también fue la misión del Señor Jesucristo, o ha sido la misión del Señor Jesucristo, porque sigue en acción su obra. Y su obra maestra es el amor del Padre. Creo que ahí me quedó un errorcito. Bien. También vimos que Jesús se hizo como uno de nosotros y que todo lo hizo para liberarnos, para restaurarnos. Cargó con las consecuencias de nuestro pecado, todo para darnos vida abundante, sanidad integral. El Señor lo que siempre ha buscado con el hombre es una relación sana, que tengamos una relación sana con Él y también con los demás. Por eso nosotros llegamos al final a la conclusión de que el aspecto relacional que es tan fundamental para el Señor, pues tiene que ser parte fundamental de la iglesia de Cristo en la tierra. Es decir, nuestra iglesia es una iglesia relacional. Que ya no tenemos una vida perecedera y arruinada. Y vimos también que vida eterna es calidad de vida y que nos invita a disfrutar de ese beneficio gratuito. Ahora, entonces vamos a trabajar el tema de la santidad, que es el tema que tenemos para el día de hoy. Bien, vamos a mirar la santidad, como dice el texto, desde la perspectiva del Padre, es decir, lo que el Señor tiene como concepto desde ahora, ya lo que Él ha tenido como concepto de la santidad, y no el concepto humano que nosotros a veces tenemos. Miren ustedes esa cita que dice, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y vamos a iniciar analizando un poco lo que es el tema de la santidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en la santidad, pues a veces nos quedamos cortos. Haga usted la prueba, trate de definir usted mismo lo que es santidad, o pídale a otra persona cristiana que lleve muchos años en la vida cristiana que defina lo que es santidad y verá que siempre nos vamos a quedar cortos para definirla. Sabemos o tratamos de entender de qué se trata más o menos la santidad, pero no podemos definirla fácilmente. Ahora, no es que no se pueda, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que tenemos el concepto, pero no sintetizamos eso de una manera consecuente. Siempre que hablamos de santidad, resultamos pensando en comportamiento. Nos referimos a las obras, nos referimos a vivir piadosamente, a vivir sin pecado. Todos estos conceptos juegan o entran en juego cuando nosotros pensamos respecto de la santidad. Pensamos en tener casi una vida casi monástica, ¿no? En tener una vida de privacidades y de cosas, aislamiento como para evitar contaminarnos, una vida alejada de la comunidad. Es como tener una especie de asepsia espiritual, ¿no? Como que no me empuerco con nada, como que no hago contacto con nada, como que evito todo lo que me pueda causar dificultades en ese aspecto. Entonces, nosotros reducimos la santidad a ese tipo de conceptos, ¿no? Es decir, como tratar de vivir absolutamente limpios sin ninguna clase de pecado. La verdad es que este no es el concepto de santidad, ni es la mejor forma de entenderla, pero tenemos que llegar a comprender un poco o a comprender mejor lo que es la santidad. Yo escuché alguna vez unas definiciones que me parecieron interesantes. Que nosotros pretendamos, por medio del concepto de la santidad, tener una vida sin fallas, una vida absolutamente limpia, libre de todo pecado, es una utopía, eso es algo imposible, es algo absurdo. En alguna ocasión escuché una definición de santidad con la cual me sentí muy identificado durante algunos años, pero después
con el pasar del tiempo preferí, es decir, me di cuenta que no era la mejor definición. Se las voy a comentar para que ustedes más o menos se den cuenta. Dice, la persona que expresaba este concepto decía, santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. Cuando yo escuché por primera vez esta definición me pareció impecable, me pareció buenísima. La verdad es que con el tiempo, a raíz de lo que uno va mirando acerca de la gracia, de las cosas que el Señor nos ha ido enseñando, ya no me identifico con esta definición, porque para tener uno limpieza total de pensamiento, pureza total de corazón, integridad de conducta, prácticamente tiene uno que ser es Dios, porque nosotros los seres humanos no tenemos siempre la limpieza de pensamiento, no tenemos siempre la pureza de corazón y tampoco tenemos siempre la integridad de conducta. Y si yo me quiero someter a ese parámetro, a ese lineamiento, pues voy a terminar fracasando, obviamente. Voy a terminar dándome cuenta que esta definición implica muchísima exigencia. Exige un comportamiento intachable que es absolutamente imposible de tener. Es decir, esto no va a ocurrir. Y este concepto o estos conceptos de santidad, pues son, digamos, los que son consecuentes con la mayoría del concepto general, que no es el más apropiado, porque, como les decía, siempre nosotros reducimos el tema de la santidad a comportamiento y a buenas obras. Este concepto de tener limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta nos va a llevar a esclavizarnos, porque todos estos son conceptos legalistas que nos implican a nosotros esfuerzo humano, ponernos metas que finalmente no las vamos a lograr, nos exigen perfección y terminamos cayendo en la falsedad. Realmente es un concepto legalista. Podemos terminar nosotros falseando lo que es realmente el concepto del Señor de la santidad. Caeríamos en una santurronería, en mojigatería, y podríamos terminar frustrados, amargados, o podríamos estar cayendo en excesos como el perfeccionismo. Nada de eso es realmente la santidad. Obviamente que tiene que ver con ese tipo de cosas, pero nosotros no podemos, a partir de una definición de esa índole, pretender tener una vida absolutamente intachable, porque eso no va a pasar, por lo menos mientras nosotros estemos viviendo en este cuerpo mortal, mientras nosotros estemos viviendo bajo la concepción de la naturaleza adámica, es decir, viviendo en el pecado que fuimos nosotros, es decir, la influencia del pecado que hemos tenido desde la caída de Adán y Eva. Entonces, tratar o pretender de asimilar el concepto de la santidad a partir de buenas obras, de buen comportamiento, es algo que nos va a llevar a una esclavitud innecesaria, inútil. Entonces, cuando nosotros hablamos de santidad, pues nosotros, si no cuidamos lo que nosotros estamos entendiendo como santidad, vamos a terminar convirtiéndonos en unos hipócritas, vamos a terminar aparentando ser lo que en realidad es imposible de ser. No estoy diciendo que sea imposible ser santos, sino que esa no es la verdadera concepción de la santidad. Cuando nosotros hablamos de santidad, la santidad la ligamos inmediatamente con el tema de la salvación. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros hoy veamos esos dos aspectos de santidad y salvación e identifiquemos realmente en qué consiste, de qué se trata esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, nosotros tenemos que pensar y de santidad, ¿a qué se refiere esto? La salvación no es un destino final, es mucho más que un destino final. Jesús lo que nos ofreció a nosotros fue vida eterna, es decir, Él nos propició a través de su obra en la cruz por habernos liberado del pecado, porque recordemos que la paga del pecado era muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesús nos propició a nosotros la libertad que provee la gracia y por eso lo que Él nos propició finalmente fue plenitud en la vida. Pero en ese proceso nosotros jugamos un papel. En este tema nosotros jugamos un papel. Y la clave para disfrutar de la vida eterna aquí y ahora es la santidad. Entonces, nos ha costado trabajo
entender un poco más eso. Santidad tiene que ver más con calidad de vida, al igual que salvación, ¿no? Nuestro Señor lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y nosotros los cristianos nos vemos cortos para entender este tipo de conceptos a veces, pero no quiere decir que sean imposibles de comprender. Lo que pasa es que pues no hemos, por el ejercicio de la vida, no hemos entrado a escudriñar un poco el tema, porque el tema es bien sencillo y bien bonito, y existen muchos enfoques respecto a esto. Entonces, la santidad hace la diferencia en la vida nuestra. Cuando uno va al Antiguo Testamento dicen busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no podemos soslayar el tema de la santidad porque es algo que implica salvación, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Dice, yo soy el Señor tu Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Hemos venido hablando a lo largo del seminario cómo nosotros somos imagen de Dios. Y al ser imagen de Dios, pues nosotros tenemos que ser como Él es. O sea, hemos sido llamados a ser como Él es. Santo, porque el Señor es santo. Entonces, santidad implica separación, pero no aislamiento. Recuerde que el Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No se trata de eso. Entonces, hemos sido llamados a ser un pueblo apartado, un pueblo diferente. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y vamos a verlo ahora un poquito más en detalle. Hemos sido llamados a vivir en relación con Dios y a no seguir las prácticas de este mundo. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que ser uno un hijo de Dios, no hablemos de ser cristianos, no hablemos de ser creyentes, sino ser un hijo de Dios implica una diferencia. ¿Una diferencia con quién? Con el mundo. Y nosotros no podemos perderlo de vista. Dice, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Es decir, que nosotros tenemos que empezar a verificar que el Señor no es un juez que es amenazante y que nos está diciendo, bueno, compórtese bien o de lo contrario, voy a ejercer castigo sobre ustedes. Serán castigados, van a llevar las consecuencias. Es decir, no es una cuestión que tenga que ver con amenaza. Lo que el Señor nos llama es a una vida diferente. Dios nos llama a ser santos. Entonces, miren ustedes que aquí hay una cosa que se muestra paradójica. El Señor nos ha llamado a ser santos a pesar de que nosotros pecamos y fallamos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la santidad no significa perfección. La santidad no significa que la persona nunca jamás va a volver a pecar. No, eso no tiene que ver con la santidad. Nosotros tenemos la posibilidad de ser santos, aunque en ocasiones fallamos. Y vamos a mirar ahora con más detalle por qué. Entonces, aquí tenemos que mirar, vamos a verificar un poquitico el asunto del comportamiento. La santidad no es un asunto de buen comportamiento, no se trata de realizar buenas acciones, no debemos enfocarnos en el comportamiento, se trata de cambiar nuestros conceptos acerca del pecado y de lo que es la esencia de la santidad. Y por eso, pues estos dos aspectos también los vamos a estar mirando. Vamos a verificar el problema del pecado para ir teniendo claridad sobre esto. Recordemos que nosotros hemos tenido influencias de la cultura romana, de la cultura griega y de la cultura hebrea. Y hemos visto el estudio de lo que es el pecado desde este enfoque de la cultura romana, que dice que pecado es quebrantamiento de la ley. Fallar en puntos de la ley es pecado. Por eso es que el legalismo hace que la persona entienda las cosas desde este punto de vista, que cualquier pecado que cometa, que cualquier quebrantamiento que cometa la ley ya es pecado. El problema es que la ley es imposible de cumplir y vamos a mirarlo ahora más adelante con detalle por qué razón. Desde el punto de vista relacional, que es lo que
el Señor ha planteado. El Señor, recordemos que es un Dios de relaciones, la Trinidad mantiene relación, nosotros debemos tener buenas relaciones con los demás, no es bueno que el hombre esté solo, tenemos el ADN del Señor, las características del Señor, y entonces nosotros somos relacionales. Desde el punto de vista relacional, el pecado rompe la relación con Dios. Entonces, perdón, es romper la relación con Dios. Eso es el pecado desde el punto de vista relacional. Bien. En la cultura romana, el pecado tiene que ver mucho con, o se centra mucho en el buen comportamiento. Desde el punto de vista relacional, es separación de Dios. Es decir, ruptura de la relación con el Señor. En la cultura romana, fallarle al Señor es pecado, que es por lo cual ellos se han centrado tanto en el aspecto de la ley. Y aspecto de la ley que nos han influenciado tanto que hoy en día, en la iglesia, dentro del pueblo del Señor, hay muchísima gente que quiere vivir bajo los lineamientos de la ley. Quieren cumplir la ley para demostrarle al Señor cuán buenos son. Quieren cumplir la ley para participar en la salvación, para poner su grano de arena, para contribuir. Y esto es un error garrafal, porque nosotros no podemos contribuir en nada. Cuando nosotros queremos contribuir en algo a través de nuestro comportamiento, del cumplimiento de la ley o de nuestras obras, lo que estamos haciendo es insignificante. La obra del Señor Jesucristo, que fue suficiente y completa. No necesita la obra del Señor Jesucristo de nuestra ayuda, de nuestro aporte, para que contribuya con nuestra salvación. Desde el punto de vista de la relacional, el pecado es realmente un síntoma. El pecado no es el problema. No vamos a decir, y creo que es importante hacer la aclaración, entonces el pecado ya no tiene ninguna importancia. No, yo no estoy diciendo que el pecado no tenga importancia. A lo que me refiero es a que el aspecto fundamental del pecado es lo que hay más atrás de él, porque el pecado es solamente un síntoma de que algo anda mal, ¿no? Es decir, el mal comportamiento es como un síntoma de un quebranto interno que hay en la relación. Pero por favor, a la persona que está rayando le voy a pedir que no raye la pantalla. Lo que sí debemos tener en cuenta nosotros es el efecto que causa el pecado, ¿no? Una imagen falsa de Dios nos separa de Él. Entonces, si la relación con Dios se rompe, pues todo se afecta. Entonces, nosotros fuimos creados para tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y si nosotros dejamos que esa relación se rompa, pues todo se va a afectar. Nuestro pecado proviene de todo lo que pasó en el Edén y es igual que el de Adán y Eva. Al pecar se sintieron alejados de Dios, desobedecieron y empezaron a echarse las culpas mutuamente. El pecado nos lleva a inclinar nuestro corazón hacia algo diferente de Dios y pensando, como lo estaban pensando Adán y Eva, en tener conocimiento, sabiduría y protección, terminamos desviándonos y saliéndonos de lo que es el verdadero propósito del Señor. El pecado trajo unos efectos secundarios, trajo eso, trajo culpa, trajo temor, trajo vergüenza, llevó a Adán y Eva a esconderse de Dios, se aislaron. Luego empezaron a echarse culpa mutuamente y empieza a ocurrir ese fenómeno de la separación de Dios y tratar de velar por los intereses propios. Pretendieron eso, igual que hoy día sigue ocurriendo tal cual. Entonces, la separación del Señor nos conduce a tratar o a pretender ser autosuficientes, egocéntricos. Esa es la esencia del pecado, nos conduce a eso. Entonces, el Señor Jesucristo en una ocasión explicó muy claramente qué es lo que contamina al hombre. No es lo que hace, no es el comportamiento, es la condición del corazón que motiva ese comportamiento. Dice, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro
y contaminan a la persona. Lo explicó el Señor Jesucristo. Es decir, que al tratar de autoprotegerse, la persona cae en muchas cosas porque empieza a generar cosas desde su interior. Vienen entonces las adicciones, vienen el interés por las cosas que traten de suplir el vacío que tiene en su vida. Entonces las drogas, los vicios, la pornografía, la promiscuidad, todo ese tipo de cosas que surgieron como consecuencia de esa separación del Señor. Entonces, veamos más efectos secundarios. La persona vive con una cosa que en el texto se llama el temor a la carencia. Se esfuerza por lo que cree que le falta. Hace lo que sea para tener lo que considera que le hace falta. Puede recurrir a las mentiras, a la trampa, al robo, ¿no? Y por no confiar en Dios se esfuerza por velar por sí mismo. Entonces, hace lo que sea para salirse con la suya. Y así se causa daño a sí mismo y también se lo causa a otras personas. El pensamiento hebreo nos muestra que a Dios no le interesa el comportamiento en sí. Para el Señor el aspecto fundamental no es el comportamiento. Recordemos que el Señor siempre mira es el corazón, no la conducta. Y uno le puede tratar de decir inclusive al Señor muchas cosas para convencerlo de lo bueno que uno es con palabras. Pero el Señor está mirando más allá, está mirando qué tan genuino, qué tan sincero, qué tan real es lo que está diciendo. Al Señor no le importa realmente que uno haya cometido una falta. Y no estoy diciendo con esto que estamos dando libertad para cometer pecado o que estamos siendo laxos en la iglesia del Río para cometer pecados. En absoluto. Nosotros tenemos que buscar siempre evitar el pecado. Pero el punto no es el pecado. El punto es los efectos del pecado. Entonces, tenemos que mirar cuál es la óptica de Dios acerca del comportamiento. Nuestra conducta sí es importante. ¿Por qué? Porque puede traer muerte, juega un papel muy importante en nuestra vida. Hay procederes que traen muerte, pues claro que importan. Ningún padre quiere exponer a sus hijos al peligro. Pero aquí hay algo esencial. ¿Por qué al Señor le interesa que nosotros seamos santos? Al Señor le interesa que seamos santos por nuestro bien, no por el suyo. Es decir, el Señor no está, cuando está diciéndonos que seamos santos, que evitemos el pecado, el Señor no nos está diciendo para tenerlo contento a Él, no, es para nuestro bien. Entonces, el Señor no necesita que nos comportemos bien para podernos amar. A Dios no le interesa ser el juez de nuestras acciones. Dios no pierde nada si nosotros nos portamos mal, ni gana nada si nos portamos bien. Lo que a Dios le interesa del comportamiento son las consecuencias que trae, porque el pecado trae consecuencias. Entonces, al Señor lo que le interesa es nuestro bienestar y el bienestar de nuestra relación con Él y de nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, desde ese punto de vista, la santidad es una invitación. El Señor quiere que vivamos en santidad. Es decir, la santidad es la clave de la vida abundante. Quiere que elijamos, porque recordemos que hemos hablado del poder de elección, elijamos vivir en santidad. Dijo, sean santos porque yo soy santo. No nos exige que controlemos nuestra forma de actuar, que se convierte finalmente en fingir, sino que la santidad es una invitación. Quiero que seas santo como yo soy santo, quiero hacerte santo como yo. Entonces, hay algunos conceptos erróneos que nosotros hemos tenido y sobre los cuales hoy voy a estar, digamos, martillando mucho porque, pues, digamos, es la esencia de la charla de hoy. Y es que hemos creído que consiste en hacer buenas obras y evitar las malas. Hablamos de una lista muy larga de chequeo en la que aparecen las cosas qué hacer y qué no hacer. Eso no es santidad. La santidad no consiste en una lista de cosas que sí se pueden hacer y cosas que no. Un esfuerzo por desarrollar el carácter o la fuerza de voluntad. De eso no se trata. Hacer ciertas cosas y abstenerse de otras. El parámetro a seguir es Dios mismo. Sean santos como yo soy santo.
Ese es el verdadero lineamiento que el Señor habla. Entonces tendremos que hablar un poco de lo que es la santidad de Dios. El Señor es santo no porque cumple con una lista de cosas que hacer y que no hacer. El Señor es santo por su forma de ser. La santidad de Dios debemos entenderla a partir de su forma de ser. Entonces, debemos considerar estos tres aspectos en cuanto a lo que se refiere a esto. El Señor es único entre los demás dioses. O sea, no podemos desconocer que el hombre y que el diablo han creado muchos dioses, ¿no? Pero el Señor es único y es diferente, perfecto. También es diferente a la creación y el Señor es justo y es completamente bueno en todo lo que Él hace. Miremos un poco en detalle esto. El Señor es único entre los demás dioses, es tres en uno y es esencialmente relacional. Es decir, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justicia y no hay ningún otro Dios como lo es Él. El Señor no busca lo suyo, como uno puede ver en todas esas mitologías en las cuales cada Dios está buscando sus propios intereses, que generalmente en todas esas mitologías son pervertidos. Solo exigen que les sirvan y que los adoren, y que si lo hacen recibirán favores. De otra manera no los van a recibir. Tienen que ganarse su favor. Nuestro Dios no, nuestro Dios se enfoca en los demás. Dios es diferente a los demás dioses. Bien, Dios es diferente a la creación, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios, nosotros no podemos considerar que Dios es un superhombre, porque realmente Dios es completamente otro. Él es el creador y no es la criatura. Es soberano sobre toda la creación y en este aspecto, pues la santidad del Señor no aplica a nosotros, ¿no? Porque nosotros no tenemos ese tipo de soberanía. Dios es justo y completamente bueno. Es decir, Dios es justo en el trato que Él tiene con sus criaturas, porque Dios siempre obra con justicia y rectitud. Dios es completamente bueno en todo lo que hace. Y en esto somos llamados nosotros a ser santos. La santidad no consiste en forma de actuar, sino en la forma de ser. Eso es lo importante. Dios no elige hacer el bien. Santidad no es comportamiento. Todo lo que Dios hace es bueno porque esa es su forma de ser. El Señor no tiene, como nosotros pensaríamos bajo esos conceptos de santidad, de que se trata de comportamiento. Dios no tiene que elegir ser bueno. No, Dios es bueno porque esa es su forma de ser. No es una elección que Él hace, Él es su característica y eso debe ser parte de nosotros. El Señor no anda buscando autoprotegerse y buscando su beneficio, cosa que nosotros también tenemos que entrar a practicar. Entonces, la santidad es la forma de ser del Señor que proviene o que fluye a partir de su integridad. Entonces, la característica predominante del Señor no es la santidad, sino es el amor. Entonces, nosotros tenemos que entrar a mirar que el Señor es esencialmente relacional y que lo que el Señor quiere es sanar las relaciones. Aquí vamos a manejar el concepto de santidad desde el punto de vista de la sanidad integral. ¿Por qué? Porque lo que el Señor busca es que nosotros superemos toda la problemática que hemos traído, las heridas que traemos de la vida, que son las que nos llevan o las que nos conducen al pecado. Cuando nosotros somos sanos de todas esas heridas, de todas esas cicatrices y de todas esas frustraciones que traemos de la vida, entonces nosotros, al ser sanos integralmente, empezamos a tener santidad. Es decir, la santidad, como lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de la charla, es un resultado de algo, ¿no? Y cuando uno estrecha su relación con el Señor y empieza a ser sano por la obra del Espíritu Santo en su vida, entonces aprende a relacionarse amorosamente. La sanidad y la santidad no se pueden separar, están íntimamente ligadas. Entonces, Dios es santo, recordémoslo, porque Él es amor, no es al revés.
Dios es santo porque Él es amor y en su santidad su amor es incondicional. Y nosotros, como hijos suyos y como creación suya, como imagen y semejanza suya, pues tenemos su esencia. Entonces, hablemos un poco del amor sobreabundante de Dios. Dios se relaciona con nosotros por amor, porque su esencia es eso. Dios creó todo por amor y sostiene el mundo por su amor. Se relaciona con nosotros a partir de su amor incondicional. Entonces la esencia del Señor es amor infinito, sobreabundante, desinteresado y dadivoso, que como veíamos el otro día, se extiende hacia afuera. Entonces, el Señor consideró que todo lo que había creado era muy bueno, ¿no? Y que nos creó a nosotros muy buenos. Entonces la relación con Dios no se basa en lo que nosotros hagamos, sino que se basa en el amor y el que Él extiende hacia nosotros. Por esas razones que nosotros no podemos partir o tomar como concepto esencial de la santidad que se trata de buen comportamiento o de buenas obras. No, la santidad tiene que ver más con la manera de ser de nosotros. Nosotros entramos en un proceso de santidad desde el mismo momento en que nos convertimos a medida que vamos teniendo interacción con el Espíritu Santo. Entonces, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió al Señor Jesucristo a rescatarnos. No esperó hasta que pusiéramos nuestros asuntos en orden, hasta que organizáramos nuestra vida. No se esperó a que corrigiéramos nuestra forma de ser, a que cambiáramos y fuéramos diferentes. El Señor no esperó a que sanáramos nuestras propias heridas. Él nos amó primero y nos sigue amando. El Señor nos ama como somos y no como debiéramos ser. Este es un concepto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. La gente dice, bueno, nosotros normalmente escuchamos eso. El Señor nos ama como somos. Claro que sí. Y como dice allá abajo, nosotros no hicimos nada para merecer el amor de Dios y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos deje de amar. Pero el Señor no nos va a rechazar como llegamos. Pero sí, el Señor quiere que nosotros cambiemos. ¿Cómo? En un proceso de santificación. Por eso vamos a terminar mirando al final más, de una manera más clara, lo que es ese concepto de santidad. Hablemos un poco de la santidad que transforma, que cambia. Es decir, nuestro pecado no nos separa de Dios. Y eso es un error garrafal que comúnmente se comete en la vida cristiana. El distanciamiento que nosotros le permitimos al Señor permitimos nosotros tenernos con el Señor. Es decir, el Señor jamás se aleja de nosotros. Nosotros somos los que creemos estar distanciados de Él. Ese alejamiento que nosotros sentimos en ocasiones como consecuencia del pecado es un alejamiento psicológico, no espiritual, porque el Señor jamás se aleja de nosotros. Pero el pecado trae consecuencias temporales y eternas, ¿no? Repito, el pecado no nos separa del Señor, pero separarnos de Dios sí es pecado, o sea, es al revés. Entonces, no significa que todos son salvos sin importar lo que hagan, no. Eso es un concepto que se explica ahí que se llama el universalismo y es un concepto falso. Podemos rechazar a Dios con nuestro libre albedrío, pero trae consecuencias, como les decía, temporales y eternas. Es decir, el problema o la raíz del problema no es el comportamiento, lo es el rechazo de la relación que el Señor nos ofrece. La santidad que Dios quiere, como lo habíamos dicho hace un momento, no es por su bien, sino por el nuestro. Entonces, hay ahí esta cita, que me parece que es de Martín Lucado, que dice, Dios lo ama a usted tal y como es, como usted es, pero lo ama demasiado para dejarlo en ese estado. Es decir, el Señor nos ama y nos recibe como estamos, pero por su gran amor va a buscar cambiarnos. ¿Cómo nos va a cambiar? Pues para dejar el pecado, para liberarnos de toda esa carga que ocasionan las heridas que nosotros hemos traído en nuestro pasado, los traumas de nuestra vida anterior, las circunstancias que hemos vivido. Todos hemos salido heridos a lo largo de la vida y hemos tenido que sufrir y vivimos hoy en día con circunstancias adversas por lo que vivimos en el pasado que causó efectos sobre nuestra vida y que inciden en nuestra existencia actual. Entonces, el Señor empieza a sanar todo eso, a cambiar todo eso. Y cuando uno va sanando, cuando uno va cambiando todo eso por la obra del Espíritu Santo en nosotros,
empezamos a ser transformados y a dejar atrás las cosas pecaminosas, simplemente porque el Señor está sanando nuestra vida. Bien, los fariseos confiaban en las leyes, ¿no? Tenían una relación basada en la perfección del comportamiento. Es decir, y Jesús les mostró su error, les dijo, miren, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es decir, el Señor está buscando eso, la relación. Les aclaró que la vida no se encuentra en el cumplimiento de la ley, que Él da vida y que lo importante es la relación. El Señor siempre está abogando por la relación y lo que quiere restaurar el Señor es la vida de cada hombre para también restaurar la relación con cada persona. Entonces, mientras que en esa época esa gente se apartaban de los enfermos o de los pecadores, el Señor no, el Señor Jesús no, porque Él sí siempre propició restaurar relaciones con el que fuera prostituta, ladrón, o fuera una persona que tuviera lepra o que tuviera cualquier tipo de enfermedad. El Señor quería siempre restaurar, siempre buscó eso, y esa es la esencia del Señor, buscar la restauración. Le permitió a una mujer pecadora que lo ungiera, comía con pecadores y publicanos. El Señor siempre estaba restaurando la relación, porque la santidad no es cumplir reglas. Cumplir reglas es imposible. El Señor, como les decía, tocaba a los leprosos sin ningún temor. Jesús siempre sanaba a los enfermos, los restauraba. La sanidad que buscaban los fariseos era exterior, externa. La apariencia era lo único, es decir, lo único que le importa al hipócrita es la apariencia. La sanidad que daba Jesús, que siempre ha propiciado, es interior y exterior también. Les explicó a los fariseos el significado de la santidad, que la santidad no era lo que ellos pensaban. Dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Es decir, Jesús demostró que es imposible cumplir la ley y lo vamos a mirar con más detalle. Miren ustedes. Jesús les explicó, es imposible cumplir la ley. Y ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Es decir, el Señor está poniendo la ley como aparentemente diferente, ¿no? Como de una forma más elevada, como imposible. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Y sigamos mirando qué más dijo. Dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es decir, que la codicia sexual es adulterio. Y el cambio de parecer en un momento dado es como falso testimonio. Y el Señor los estaba cuestionando acerca de la ley. La pregunta es, ¿estaría el Señor subiendo el estándar de la ley? Es decir, ¿estaría el Señor alterando la ley, poniéndola más arriba de lo que realmente era para que nosotros, o para que ellos vieran lo imposible que era cumplir la ley? Y sigue en vigencia esto, ¿no? Porque como les decía, hoy en día hay gente empecinada en pretender agradar al Señor por el cumplimiento de la ley. Lo que el Señor está diciéndonos acá es, mire, la ley es imposible de cumplir, porque si ustedes creen que el adulterio es simplemente no dejarse pescar en el mismo acto del adulterio, están equivocados, porque cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha adulterado con ella en su corazón. Es decir, nosotros tenemos que pensar qué era lo que el Señor estaba haciendo. ¿Deberían cumplir la norma o el Señor le estaba subiendo el alcance a la norma? Lo que llevó a los fariseos fue cuestionarlo acerca de la ley, ¿no? De la imposibilidad de cumplir la ley. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Miren ustedes la imposibilidad de la ley. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo
y no que todo él se vaya al infierno. O sea, ahí el Señor está mostrándonos, dejando ver clarísimo, lo explicó y quedó consignado en la Biblia, que la ley es imposible de cumplir, porque si nosotros quisiéramos realmente cumplir y tratar de agradar al Señor por nuestro comportamiento, pues para evitar que el ojo nos haga pecar, pues toca sacárnoslo. Para evitar que la mano derecha nos haga pecar, toca cortarla. Entonces, si nosotros nos vamos a la verdadera esencia de la ley, que es lo que el Señor Jesucristo les estaba explicando ahí, vamos a darnos cuenta que la ley es absolutamente imposible de cumplir. Entonces, tendríamos que pensar si estaríamos dispuestos a darnos la pela por el cumplimiento de esa ley, porque miren ustedes que nos tocaría empezar a mutilarnos. Y Jesús respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Recuerden ustedes que este es el caso del joven rico. Es decir, el Señor lo que le está haciendo ver es que de eso no se trata. No se trata de que yo ya hago esto, yo ya hago lo otro y yo ya cumplí con aquello que fue lo que dijo el joven rico. No, no se trata de eso. Esto no es de cumplir, sino tenemos que ir más allá en este concepto, ¿no? Y más adelante les dice el Señor, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Miren ustedes lo que le dijo a este joven, vaya y venda todo lo que tiene. Entonces, miren ustedes que las cosas no son así de básicas o de simples como nosotros pensábamos, que simplemente se trata de cumplir y si yo cumplo, con eso ya tengo contento al Señor. Y vivimos engañados, además esclavizados y además amargados, tratando de tener una vida intachable que no la vamos a poder tener nunca porque vivimos en una naturaleza pecaminosa y en un mundo caído. En ese orden de ideas, si nosotros nos fuéramos a sujetar a lo que piensan los legalistas, la Biblia dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado más grande en el reino de los cielos. Con ese planteamiento, el Señor decepcionó a todo el mundo y puso fin a cualquier esperanza de ser grande en el cielo. De eso no se trata esto. Y en Romanos aparece otra declaración. Dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Eso para que entendamos lo que es la esencia realmente del cumplimiento de la ley. No la podemos cumplir. Entonces, que nos quede claro esto. Si nosotros fuéramos a hacer una iglesia verdaderamente basada en la ley, verdaderamente estuviéramos dispuestos a agradar al Señor por nuestro comportamiento, por nuestras obras, por nuestra conducta, por nuestra manera de obrar, pues nosotros tendríamos una iglesia que estaría tuerta, estaría manca, le faltaría una pierna, como aparece ahí en las fotos, y estaríamos yendo a la cárcel por mirar mal a una persona, por una ofensa verbal, por cualquier cosa. Así, sí, así es realmente la esencia de la ley, si es que nosotros nos empeñáramos en pretender agradar al Señor por el cumplimiento de la ley. Entonces, nadie se santifica. Nosotros somos santificados por la obra del Espíritu Santo. Entonces, como en Romanos concluye, dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Miren ustedes el efecto de la ley. Nos lleva a tener conciencia del pecado. Entonces, no pueden santificarse a sí mismos, pero por esa razón fue que fue necesaria la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Solo el Señor Jesucristo les estaba revelando la profundidad, el verdadero alcance de las normas, el verdadero alcance de la ley, para que desistamos de una buena vez por todas de ese propósito absurdo. Y les mostró lo imposible que es alcanzar o lograr el cumplimiento de la ley. Entonces, más que acciones, lo que estamos hablando cuando empezamos a considerar el tema de la santidad es de una actitud del corazón, de una forma de ser.
La justicia no depende del comportamiento, es una forma de ser. La santidad no la podemos alcanzar por más que nos esforcemos. Dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Este perfecto viene del griego teleios, y lo que nosotros estamos, y que significa que no le falta nada, ¿no? Que está como completo, eso es lo que significa teleios. Y es el mismo significado para la palabra santo. Y en muchos idiomas, sano y santo tienen la misma relación etimológica. Es decir, que como que están ligados sanidad y santidad. Bueno, santidad es sanidad integral. Ese es el concepto que nosotros estamos, digamos, el enfoque que se le está dando al tema de la santidad aquí en este caso. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando desde el punto de vista de la relacionalidad, de la relación. Entonces, es integridad del ser, es sanidad integral, es una forma de ser en la cual se está como completo. No quiere decir que se está perfecto, se está completo. Sanidad y santidad implican integralidad del ser o integridad del ser. Dios es integral en su forma de ser y el Señor no carece de nada, no necesita de nada ni de nadie para estar bien, actúa desinteresadamente. Toda esa esencia, digamos, de la santidad. Sanidad integral, eso es santidad, digamos, en el concepto del punto de vista relacional. Santidad es sanidad integral. Recordemos que nosotros, repito, traemos muchas heridas del pasado, tenemos traumas, tenemos circunstancias que nos han hecho heridas en nuestra vida, cicatrices, y mientras eso no sea sano, nosotros no vamos a poder ser santos, vamos a tener las inclinaciones al pecado, vamos a estar atraídos por las adicciones, vamos a estar buscando alternativas de solución a las heridas que traemos dentro de nuestro pasado de muchas formas. Y la única manera de llegar a la santidad es a través de esa sanidad integral. Entonces, por eso nosotros hablamos de santidad como sanidad integral. Entonces, la persona que tiene ese crecimiento espiritual en su vida no busca lo propio bien, sino el de los demás. Ser santos es un llamado a la sanidad integral. Pueden ser santos o puedes ser santo como yo soy santo. Tú puedes ser tan sano como tu Padre es sano. No seguir en condición de quebranto, de superar esas heridas del pasado. No las vamos a superar por nuestros propios medios. El único que puede hacer la obra de sanidad integral en nuestra vida es el Espíritu Santo. Y no la va a hacer si yo no me relaciono con Él, porque el Señor es un Dios de relaciones. Si yo me relaciono con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra transformadora en mi vida, empieza a sanar las heridas de mi pasado y empiezo a tener cada vez menos necesidad de acudir a otros medios, al pecado. Contamos con el favor del Señor para la santidad. El Señor nos está pidiendo que nosotros nos restauremos por nosotros mismos. Lo que el Señor quiere es que seamos completos, íntegros, así como Él lo es, y ha hecho todo lo necesario para lograrlo. No nos ordenó restaurarnos a nosotros por nuestros propios medios. Sería como decía ahí, como si nosotros le dijéramos a un lisiado que camine derecho. Santidad no tiene que ver con orden, no tiene que ver con normas. Y el lisiado podría hasta con aparatos parecer sano, pero la verdad es que no lo está. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros seamos sanos y podamos vivir en intimidad con Él, vivir en santidad. Santidad es sanidad integral y surge de la relación con el Señor. Esa cuestión de estar cumpliendo normas, eso no es la voluntad del Padre. La santidad es el resultado de nuestra relación con Abba y también con el Espíritu Santo, ¿no? No es con nuestras fuerzas. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, el Señor no nos da a nosotros una receta, no nos da instrucciones para mejorarnos. Lo que el Señor hizo con nosotros
fue algo mucho más grande. Se hizo hombre, se hizo como nosotros, descendió a nuestro nivel y vino y tomó nuestro quebranto, asumió las consecuencias de nuestras malas decisiones y se hizo un paciente como nosotros. El Señor no quiere de nuestro esfuerzo o de nuestra fuerza de voluntad. El Señor lo que quiere es de nuestra rendición para que Él pueda hacer la transformación. El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Dice, Jesús mismo cargó con nuestros pecados. Vino a restaurar esa relación con nosotros. Y la transformación la realiza el Espíritu Santo. Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Él mismo cargó con nuestros pecados y con todas las consecuencias. Se hizo uno con su creación para poder restaurar la relación. Entonces nosotros somos sanados mediante esa relación con Dios. Y ese proceso comienza cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y la transformación la va realizando paulatinamente la interacción, el trato con la persona del Espíritu Santo. El proceso de santidad comienza cuando nosotros decidimos, tomamos la decisión de aceptar al Señor. Pero la iniciativa la toma el Padre. En el Nuevo Testamento el Señor viene y enseña lo mismo. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, que no quiere decir que nos esforcemos por la salvación, sino que lo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Cristo. El Espíritu Santo es quien nos transforma. Nosotros no podemos volver de la santidad una esclavitud, una carga insoportable. Entonces el Señor inicia esa transformación y lo hace de adentro hacia afuera. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es decir, tenemos la provisión del Señor. Entonces, la clave de la santidad es vivir por el Espíritu. El Espíritu Santo es quien obra en nuestro interior para cambiarnos, quien nos da el poder para hacerlo, nos transforma de adentro hacia afuera. Y la clave de andar en santidad es vivir en el Espíritu. Así damos fruto, porque esa es la promesa del Señor. No requiere de nuestro esfuerzo, no requiere de nuestra lucha por ello, sino que es una obra del Espíritu Santo cuando la entrega de uno es genuina, cuando la relación que uno tiene con el Señor es veraz. Entonces dice, si andan en el Espíritu, no serán esclavos de los deseos de la carne, andarán en santidad y andarán dando fruto. El ejemplo del Señor Jesucristo es este. Al Señor no le interesa el comportamiento, sino la santidad. El comportamiento no es lo que le interesa, es la santidad, porque santidad no es comportamiento. El Padre no busca condenarnos. Miren ustedes, recordemos lo que pasó con la mujer adúltera. El Señor no la condenó y le aclaró que era que cambiara, que dice, vete y de adelante no peques más. Pero no le dijo que si lo volvía a hacer, la iba a dejar de amar. No le exigió que se esforzara para cambiar. Hemos creído que Jesús cargó con nuestros pecados del pasado, pero que de los del presente y del futuro nos hacemos cargo nosotros, como lo hemos hablado ya en otras sesiones. Ese es un error que hemos tenido siempre, una concepción equivocada de creer que el Señor, que nosotros tenemos que hacernos cargo a partir de nuestra conversión. Pero
y que la vida nos va a cambiar por habernos convertido al Señor. Ya, de aquí en adelante voy a ser santo porque ya me convertí al Señor. No, eso es un proceso y es a través de una interrelación con el Espíritu Santo. Y no nos tenemos que encargar nosotros de ello porque nos va a quedar grande. Entonces el amor del Señor es incondicional. El Señor no espera de nuestro esfuerzo. Creímos en su amor antes de convertirnos. Es decir, nosotros antes de convertirnos pensamos que su amor era incondicional. Pero, ¿qué pasa si una persona vuelve a cometer el mismo pecado? Según nuestra lógica, el Señor nos dejaría de amar. Pero porque nosotros creemos que a Dios no le podemos volver a fallar. Tenemos que entender que el amor del Señor es incondicional, infinito y sobreabundante. Algo que tenemos que tener en claro es que la salvación nuestra no está en peligro, no está en riesgo. Lo que está en juego no es su aceptación, es nuestra sanidad integral. El amor de Dios no varía según lo que hagamos. El Señor no nos deja de amar por haber cometido un pecado, por haber fallado, porque el Señor mira hacia el corazón, qué fue lo que pasó, y si realmente uno lo está haciendo decidida y espontáneamente, o si fue por una falla que tuvo. Entonces, eso no va a alterar nuestra relación con el Señor ni nuestra salvación. Nuestra calidad de vida es la que sí se va a ver afectada. ¿Por qué? Por el pecado, ¿no? Porque vida eterna es vida abundante. El Señor no nos ama porque le demostremos nuestro esfuerzo, porque nos vea cargando esa carga tan pesada. Tampoco nos deja de amar si fallamos. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque es muy contrario a ese evangelio que se ha predicado a veces, de que uno tiene que ser, mejor dicho, caminamos flotando de ahora en adelante porque nos convertimos al Señor y no tenemos, mejor dicho, ni la menor posibilidad de volver a fallar. Entonces las preguntas del Señor para nosotros sería, ¿por qué insistes en vivir por debajo de la calidad de vida que te ofrece el Señor? Nos está ayudando, ofreciendo su ayuda para tener una calidad de vida superior, para poder ser sanos, para poder tener esa sanidad integral. Entonces, ¿por qué nosotros todavía queremos vivir en ese quebranto, esclavizándonos a cosas que definitivamente no vamos a ser capaces de manejar? Y eso es lo que el Señor, en este tema de la santidad, nos lleva a entender que la santidad no consiste en portarse bien, en hacer buenas obras, en tener cara de amor, aun cuando tenga una conducta absolutamente absurda. La relación con el Señor no depende de lo bien que nos portemos. Eso es muy importante que nosotros lo aprendamos. Depende del amor de Él por nosotros. El Señor está dispuesto. ¿Qué mira el Señor? Mira nuestro corazón. El Señor no nos va a menospreciar, pero podemos perder la abundancia de vida que uno puede tener, porque la santidad provee vida abundante. Entonces, el Señor nos sana para eso, para que tengamos vida en abundancia, y la santidad, que es consecuencia de esa sanidad integral, es vida en abundancia. Entonces, para que nosotros tengamos, digamos, como claro eso, hagamos un resumen de lo que hemos visto hoy, que santidad es sanidad integral, santidad es transformación de la forma de ser, santidad no es buen comportamiento, no se trata de esfuerzo propio, santidad es acudir a Él con nuestro quebranto. Entonces, en ese momento es cuando Dios nos sana. Cuando somos sanos, perdemos interés por el pecado. Ojo con esto porque es muy importante. Cuando nosotros somos sanos de todas esas heridas que hemos traído del pasado, empezamos a perder interés por el pecado. Dejamos de actuar impropiamente, es decir, que la santidad es un resultado. Y con su sanidad integral vencemos al pecado, superamos las heridas de la vida. Jesús vino para sanarnos y para librarnos del pecado. Ya no estamos bajo el yugo de la ley y ahora contamos con la ayuda del Espíritu Santo. El Padre nos invita a ser santos. Es decir, santidad implica cabalidad y madurez como hijos de Dios. Santidad es restauración, es sanidad integral. Es un resultado, la santidad es un resultado. Es el resultado de ser sano integralmente y solo se obtiene por la interacción con el Espíritu Santo. Entonces, esto era lo que tenía para el día de hoy.
es, digamos, con la, la comprensión o la clarificación del concepto de la santidad que nosotros debemos tener y no vivir todavía con esos preceptos que nos enseñaron y que tienen arraigados las iglesias legalistas, de que esto se trata de que nosotros le demostremos al Señor lo bueno que el Señor nos conoce, el Señor conoce nuestra intimidad, conoce nuestra real manera de ser. No lo vamos a engañar ni vamos a pretender demostrarle ser quienes no somos. Santidad, perdón, es sanidad integral. Es la transformación que el Señor hace en la vida de una persona cuando la persona rinde su vida al Señor y cuando quiere interactuar con el Espíritu Santo, cuando está dispuesto, porque la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo siempre está con nosotros y está dispuesto para ayudar. Entonces, con eso dejamos por hoy y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles.